Me desperté en plena noche y vi a mi esposo dormido frente a la computadora. Lo que apareció en la pantalla me dejó paralizada. El reloj del microondas marcaba las 2:17 cuando abrí los ojos. No fue una pesadilla ni un ruido fuerte. Fue esa sensación rara de que algo está fuera de lugar, como cuando te das cuenta de que alguien está en tu casa sin haberlo escuchado entrar. Al lado mío, la cama estaba tibia, pero vacía. Me quedé quieta, escuchando. Desde el pasillo venía un zumbido bajo, constante, como un ventilador esforzándose, y una luz azulada se colaba por debajo de la puerta del estudio. Mi esposo, Tomás, llevaba semanas con insomnio por cosas del trabajo, al menos eso decía. Y yo quería creerle, porque creerle era más fácil que preguntarme por qué ahora llevaba el celular al baño, por qué lo ponía boca abajo cuando entraba una notificación. ¿Por qué se reía solo y después borraba la pantalla como si yo fuera una desconocida? Me levanté despacio, cuidando que el piso no crujiera. El pasillo estaba frío, sentí la madera pegándose a la planta de los pies. La puerta del estudio estaba entornada, suficiente para ver una franja de luz. Empujé apenas, con la mano temblándome de manera absurda, como si yo fuera la intrusa. Tomás estaba ahí, sentado frente a la computadora, con la espalda encorvada y la cabeza ladeada, dormido en la silla. Una mano colgaba, la otra descansaba cerca del mouse. La pantalla, enorme en la oscuridad, mostraba una ventana abierta. No era Excel. No era correo. Era una conversación, con una lista de nombres y un cuadro de texto lleno de mensajes. Y arriba, en letras claras, un título que me clavó al suelo: Grupo, Vigilia. Mi corazón empezó a golpearme en la garganta. En el centro de la pantalla había una frase reciente, marcada como enviado hace un minuto: ya está en su casa. Confirmo, duerme en la habitación principal. Procedo con el siguiente paso. Y debajo, como si fuera lo más normal del mundo, un archivo adjunto con un nombre que me hizo sentir que el aire se había vuelto espeso. Rutina-nocturna-Valeria, PDF. Me quedé inmóvil. El nombre era el mío. Por un segundo pensé que era una broma pesada, algún juego de rol raro, algo de internet. Pero el cursor parpadeaba con paciencia, como un ojo que no parpadea, y al costado había una imagen en miniatura, una captura de una cámara de seguridad. La imagen mostraba nuestro pasillo. Nuestro pasillo. La misma luz azulada, la misma alfombra, el mismo cuadro torcido que llevaba meses prometiendo enderezar. Tragué saliva y di un paso. La silla crujió. Tomás no se movió. Tenía el rostro relajado, la boca entreabierta. ¿Dormía de verdad o fingía demasiado bien? Me acerqué más, con esa curiosidad que te destruye la vida pero no te deja retroceder. Mis dedos tocaron el borde del escritorio. La computadora estaba caliente. Había una taza de café vacía. Un paquete de galletas abierto. El tipo de escena que podrías interpretar como trabajo duro, si ignoras el hecho de que alguien acababa de escribir que yo dormía y que procedía con el siguiente paso. Quise despertarlo de un empujón, gritarle, exigirle explicaciones. Pero algo me detuvo, el miedo de que, si lo despertaba, él alcanzara a cerrar todo. O peor, el miedo de que se levantara y yo ya no estuviera en control de nada. Tomé el mouse con cuidado. La conversación estaba llena de mensajes cortos, precisos, casi militares. Objetivo: mantenerla tranquila, reforzar rutina, evitar sospechas. Había nombres que no conocía: Niebla, Sombra, Lince. Nombres de usuario, fríos. Y un par que sí reconocí, por lo menos en parte. Uno decía Atenea. La foto de perfil era una flor seca. Sentí un vuelco. Mi cuñada, Irene, tenía una obsesión con flores secas, hacía cuadros con ellas y los regalaba en cumpleaños. Podía ser coincidencia. Podía ser mi mente buscando patrones desesperadamente. Abrí el archivo rutina-nocturna-Valeria, PDF. Se descargó como si ya fuera suyo. Apareció un documento con tablas, horario de sueño estimado, rutas habituales, personas de contacto, puntos de estrés, palabras que la calman, temas que la alteran. Había cosas íntimas, ridículamente íntimas, que me relajo cuando escucho lluvia, que me pongo tensa cuando alguien menciona deudas, que tengo la manía de revisar 2 veces la cerradura. Que me tranquiliza si alguien me dice estás a salvo. Me llevé una mano a la boca para no hacer un sonido. No era un texto improvisado. Era un estudio. Un manual sobre mí. El documento tenía un apartado que me dejó helada. Fase 3.
activación. Y debajo, en negrita, inducir evento detonante de manera controlada. Objetivo, que Valeria acepte el cambio sin resistencia. Me temblaron las piernas. Miré a Tomás, dormido, como si fuera otra persona. Como si el hombre con el que me casé, el que me preparaba té cuando me dolía la garganta, el que me cargó cuando me torcí el tobillo, el que lloró en el funeral de mi padre, fuera una máscara que alguien se quitaba de noche para ponerse otra. Seguí leyendo, porque ya no podía parar. Evento detonante sugerido, amenaza externa simulada. Propuesta, intrusión leve, señal de vigilancia, llamada anónima. Responsable, Lince. Más abajo, asegurar que Tomás esté presente para ofrecer contención. Reforzar narrativa, hay gente afuera, pero yo te cuido. Repetir frase clave. La frase clave era la misma que estaba en la tabla, estás a salvo. Mi estómago se contrajo con un asco nuevo, el asco de recordar cada vez que Tomás me había dicho estás a salvo últimamente, sobre todo después de esas pequeñas cosas raras que habían pasado. La semana anterior, por ejemplo, cuando encontramos el portón del garaje entreabierto y él juró que lo había cerrado. O cuando escuché un golpe en la ventana de la cocina y Tomás apareció de inmediato, demasiado rápido, como si ya estuviera cerca, listo para actuar. O cuando recibí un correo extraño con un asunto vacío, y él me dijo que lo borrara y no pensara en eso. La pantalla, de pronto, parpadeó con una notificación nueva en el chat, siguiente paso en 48 horas. Confirmar disponibilidad del objetivo. Tomás, ¿estás listo? Ahí estaba. Lo habían llamado por su nombre real. Sentí que el cuarto se hacía pequeño. El aire olía a café viejo y a electricidad. Me giré hacia la puerta, pensando en correr, en encerrarme, en llamar a alguien, pero ¿a quién? Si Irene estaba metida, ¿quién más? Mi mejor amiga, Camila, que últimamente insistía en que deberías confiar más en Tomás. Mi madre, que nunca lo quiso y que podría explotar esto como una victoria. La policía. ¿Cómo explicas que hay un grupo en internet con un manual sobre tu vida y que tu esposo participa? Volví a la pantalla y busqué algo, cualquier cosa que me diera una explicación menos monstruosa. Abrí el historial del navegador. Había páginas de foros, manuales de psicología conductual, artículos sobre condicionamiento, videos sobre anclajes emocionales. Y un enlace repetido, un sitio con un logo minimalista y un lema que me dio escalofríos. Te ayudamos a reescribir tu realidad. Reescribir tu realidad. Recordé, de golpe, la conversación de meses atrás, cuando Tomás perdió su empleo y empezó a hablar de proyectos nuevos. Yo estaba tan ocupada buscando estabilidad, cuidando cada gasto, tratando de sostener la casa, que acepté su vaga explicación. Es consultoría, decía. Es algo de estrategia, de comportamiento del consumidor. Lo hacemos remoto. El consumidor era yo. En la parte de descargas encontré otros archivos, mapa-vecindario, PNG, contactos-Valeria, docx, triggers-emocionales, txt. Abrí el último. Era una lista con frases y situaciones que me hacían reaccionar. Como si yo fuera un perro y ellos tuvieran un silbato. Me ardieron los ojos. Quise llorar, pero el miedo estaba por encima de todo. El tipo de miedo que te vuelve fría. Tomé el celular de Tomás del escritorio. Estaba desbloqueado. Otra cosa demasiado fácil, como si no le importara que yo viera, o como si jamás hubiera imaginado que yo me levantaría a esa hora. Vi su galería. Había fotos mías que yo no recordaba. No eran selfies. Eran capturas desde lejos, yo sacando la basura, yo caminando al mercado, yo en la ventana con una taza. Fotos tomadas sin que yo supiera. Algunas tenían marcas de tiempo. Algunas tenían zoom. El sonido en mis oídos se volvió un pitido. Me obligué a respirar. Inspirar. Exhalar. Mis manos dejaron de temblar un poco cuando mi mente decidió una cosa. Si había fase 3 en 48 horas, yo tenía 48 horas para entender y escapar. O para hacer que esto explotara de una manera que me protegiera. Volví al chat. Había un botón para archivos compartidos. Entré. Entre documentos y capturas, vi uno con un nombre que parecía un chiste cruel, contrato-Tomás, PDF. Lo abrí. Era un contrato. Con un logo en la esquina, el mismo del sitio. Decía programa de acompañamiento conductual, en letras más pequeñas, acuerdo de confidencialidad y participación.
estaba firmado digitalmente por Tomás. Había cláusulas sobre objetivo, intervención, resultados medibles. Y una parte resaltada, remuneración, variable, según adherencia del objetivo y éxito de fase 3. Le estaban pagando por cambiarme. Me apoyé en el escritorio porque sentí que me iba a caer. Miré a Tomás. Dormía. Tan humano, tan normal. Me acordé de su risa cuando me vio con el vestido del civil. Me acordé de su manera de pronunciar mi nombre. Me acordé de su mano en mi espalda cuando estoy nerviosa. ¿Cuánto de eso era real? ¿Cuánto era técnica? Un ruido en el pasillo me hizo girar. Un crujido leve, como una madera que se asienta. Me quedé paralizada. La casa estaba en silencio, pero ese silencio ya no era tranquilo, era el silencio de alguien que escucha. Volví a mirar la miniatura de la cámara en la pantalla. Era en tiempo real. El pasillo. La alfombra. Y, por un segundo, una sombra cruzando al fondo, cerca de la entrada. Se me heló la sangre. Porque si yo estaba en el estudio, y Tomás estaba dormido, esa sombra no podía ser ninguno de nosotros. El chat parpadeó, movimiento detectado. ¿Confirmar objetivo despierta? No lo pensé. Cerré el documento, minimicé ventanas, como si pudiera borrar mi huella. Mi primer impulso fue correr a la habitación, cerrar con llave, llamar al 105, gritar. Pero mis piernas no respondían. Estaba en esa línea finísima entre el pánico y la lucidez. Tomé el mouse y hice clic en la miniatura de la cámara. Se abrió un panel con varias vistas. No solo el pasillo. También la sala. También el garaje. También nuestra habitación. Me vi a mí misma, hace minutos, levantándome de la cama. La cámara estaba apuntando desde una esquina, alta, como oculta en algún detector de humo o en una repisa. Una cámara dentro de mi habitación. Me faltó el aire. Sentí una náusea tan intensa que me dobló un poco. La pantalla mostraba a la Valeria de la cámara caminar con cuidado, y la Valeria real estaba frente a la computadora mirando a su doble. Era un espejo sucio. Y entonces lo vi, en la vista de la sala, alguien estaba de pie cerca de la ventana. Una figura con gorra, inmóvil, mirando hacia el interior. La imagen era granulada, pero era una persona. En mi casa. O a punto de entrar. El chat volvió a parpadear, lince en posición. Tomás, activa contención. Repetir frase. Ahora. Me giré hacia Tomás. En ese instante, como si lo hubiera escuchado, él se movió. Levantó la cabeza lentamente, los ojos entrecerrados, confundidos, hasta que me vio a mí, de pie, con su celular en la mano, pálida, y la pantalla llena de cámaras abiertas. Su expresión cambió en un segundo. No fue culpa. No fue sorpresa. Fue cálculo. Como si su mente estuviera eligiendo qué máscara ponerse. Valeria, dijo, con voz ronca de sueño fingido. ¿Qué haces aquí? Mi garganta estaba cerrada, pero logré decirlo en un hilo. ¿Qué es vigilia, Tomás? Él miró la pantalla, y por primera vez vi algo parecido a miedo. No por mí. Por haberse equivocado. En la vista de la sala, la figura con gorra levantó una mano, y tocó el vidrio. Toc. 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 3 golpes suaves. Tomás se levantó de golpe, empujando la silla. No te muevas, me dijo, y alzó las manos como si quisiera calmarme. Escúchame, por favor. Estás a salvo. La frase me cayó encima como un balde de hielo. Era la frase clave. El ancla. No, susurré. No me lo digas así. Los golpes se repitieron. Toc. 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 La pantalla mostró que la manija de la puerta principal se movía, apenas. Como si alguien probara. Tomás dio un paso hacia mí, suave, cuidadoso, como cuando te acercas a un animal asustado. Valeria, no entiendes. Esto es para ayudarte. ¿Para ayudarme? Mi voz salió quebrada. ¿Poniendo cámaras en mi cuarto? ¿Tomándome fotos? ¿Haciendo un manual de mis miedos? Él tragó saliva, y su mirada se fue al chat, donde alguien escribía, tiempo. Activación en curso. Controlar. Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes, como si el intruso ya no fuera tímido.
me di cuenta de algo terrible. Todo esto estaba coordinado. La sombra. La figura. El contrato. El evento detonante. Y ahora, mi descubrimiento, quizá también era parte del plan. Tal vez querían que yo lo viera, que yo entrara en pánico, para que Tomás se convirtiera en mi salvador definitivo. Sentí una rabia tan intensa que me devolvió fuerza a las piernas. Me moví hacia la puerta del estudio, no para huir, sino para mirar al pasillo con mis propios ojos. Tomás intentó detenerme, pero lo esquivé. El pasillo estaba vacío. Silencio. Y, sin embargo, los golpes seguían en la puerta principal. Venían de ahí. Eran reales. Corrí hasta la cocina, agarré el cuchillo más grande por puro instinto y, con la otra mano, tomé mi celular del cargador. Mis dedos marcaron el número de emergencias, pero antes de presionar, Tomás apareció detrás de mí. No llames, me dijo, urgente. Si llamas, todo se sale de control. Me giré, con el cuchillo temblándome. ¿Más de lo que ya está? Otro golpe, ahora acompañado de una voz apagada desde afuera. Valeria. Soy yo. Abre. Me quedé congelada. Esa voz, la conocía. No era un desconocido. Era alguien de mi vida. Alguien cercano. Tomás se puso delante mío, como escudo. Me miró directo, como si estuviera a punto de decirme la verdad o de terminar de hundirme. No abras, susurró. No todavía. La voz insistió, más desesperada. Valeria, por favor. Te están mintiendo. Él no es quien crees. Me temblaron las rodillas. ¿Quién estaba afuera? ¿Quién sabía? ¿Quién era Lince? Tomás alzó las manos, como en el documento, en contención, y volvió a intentar la misma frase, más suave, más entrenada. Mírame. Estás a salvo. Estoy aquí. Pero yo ya no sabía si a salvo significaba protegida o atrapada. Y entonces, con la mano libre, Tomás sacó algo del bolsillo de su pantalón. Un llavero pequeño, metálico. Lo reconocí al instante, porque lo había visto colgando del bolso de mi hermana durante años. Era el llavero de Irene. Se me cayó el mundo. ¿Irene está afuera? Pregunté, apenas. Tomás no respondió. No hizo falta. La voz en la puerta volvió a gritar, llorando. Valeria, abre. Antes de que él haga lo que planeó. Miré la cerradura. Miré el cuchillo. Miré a Tomás. Y entendí que, si abría, tal vez entraba mi hermana, o tal vez entraba la fase 3. Y si no abría, me quedaba sola con el hombre que había firmado un contrato para reescribir mi realidad. Mi dedo quedó suspendido sobre el botón de llamar. Afuera, alguien golpeaba con desesperación. Dentro, Tomás respiraba como quien espera su turno en un guión. Y yo, con la casa entera mirándome a través de cámaras ocultas, tuve que decidir en segundos a quién creerle, cuando ambos parecían conocer mis miedos mejor que yo misma. La llamada no llegó a completarse. Porque en ese momento, la cerradura giró sola. Y la puerta empezó a abrirse desde afuera.